Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar un tema nuevo relacionado con uno de los dispositivos más utilizados dentro de la electrónica, ¿sí? Y me refiero al transistor. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de lo que es un transistor, para qué sirve? O alguien que quiera comentarme qué ha escuchado de este dispositivo, qué concepto tienen de él, así ahorita sin haber entrado al tema ni saber cómo funciona ni nada, simplemente por lo que hayan escuchado. ¿Alguien me puede comentar? Pues, dependiendo de cómo esté trabajando, puede utilizarse como amplificador o interruptor, que sería lo utilizado en electrónica digital, con ceros y unos. Eso sería en cuanto a sus aplicaciones, ¿no? Pero ¿qué es un transistor? ¿Alguien ha escuchado acerca de él? ¿De dónde sale? ¿En qué consiste? ¿O algo por el estilo? ¿No, nadie? Ni tantito. Bueno, aquí lo que me acaban de decir son las aplicaciones del transistor, es correcto, pero de que alguien sepa o haya escuchado qué son en realidad. Profe, yo recuerdo que era como que se refería a un resistor de transferencia. Y Mm, más yo entendía que el funcionamiento era con una señal de entrada y esta entregaba una señal de salida. ujú, Y que, bueno, yo lo he usado, por ejemplo, en amplificadores, en fuentes de voltaje, cosas así. ujú. Bien, sí, sí, de hecho el nombre de transistor viene de ahí, ¿no? De resistor, de, este, de transconductancia o algo así es el nombre. Ahorita lo vamos a checar bien. Pero finalmente sí es correcto, ¿no? Es un dispositivo que necesita una señal de entrada. El transistor, vamos a llamarlo o ponerlo en esos términos, procesa la señal y posteriormente me entrega una salida amplificada, ¿no? Entonces, pues bien, vamos a empezar a trabajar con este dispositivo para poder trabajar con él, ¿sí? Lo que vamos a hacer es irnos al libro como tal, el libro de texto que hemos estado utilizando, para que vean que de ahí viene toda la información. De hecho, cuando hablamos de transistores, podemos hablar de dos tipos de transistores genéricos, ¿vale? Hay unos que se llaman transistores de unión bipolar, mejor conocidos como transistores tipo BJT, ¿sí? Y hay otros transistores que se llaman transistores efecto de campo o transistores FET, ¿sí? Son dos tipos de transistores que vamos a llamarlo como que fueran primos hermanos, ¿no? Tienen muchas características que comparten en cuanto a las aplicaciones, pero el funcionamiento interno de ambos tipos de transistores es muy distinto, ¿sí? Entonces, aquí lo único que les puedo decir es que en este curso, ¿sí? Nos toca trabajar con el transistor de unión bipolar o BJT y en el siguiente curso, en electrónica 2, les va a tocar trabajar con el transistor FET, ¿sí? Entonces, ahorita, para que visualicen en cuáles son los capítulos en los cuales vamos a estar navegando, vamos a empezar con el capítulo 3, que tiene que ver con las características del BJT, cómo funciona, cómo está construido, qué se le pone alrededor y demás. Después, ya que entendemos qué es el transistor y sus características principales, ya nos tenemos que ir al asunto de la polarización. Les explicaré en su momento qué es una polarización. Y después nos vamos ya con el asunto del análisis de los transistores, pero ya en corriente alterna, lo que implica, ¿sí? Trabajar con los transistores este, como amplificadores, ¿sale? No tanto como elementos de conmutación. Ya bien dijo alguno de ustedes que los transistores en general lo podemos trabajar en distintas ramas. Una de las ramas es amplificadores, otros son conmutadores. Por ahí puede haber un poco acerca de transistores BJT como osciladores. Entonces,
hay como que aplicaciones genéricas muy bien delimitadas y en este curso particularmente en el que nos vamos a enfocar al principio es la parte de amplificación. Si nos da tiempo, nos vamos a la parte de conmutación y hasta ahí le detenemos, ¿no? Ya después, si se fijan, vienen los transistores de efecto de campo, la polarización, la amplificación con FET y ahí se queda, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que deben visualizar que vamos a estar trabajando con 3 capítulos del libro de texto que estamos utilizando y que vamos a empezar precisamente con los transistores de unión bipolar, ¿sí? Y bueno, independientemente de la historia que pueden ustedes encontrar y demás, lo interesante sería ver precisamente la construcción de un transistor y qué cosa es un transistor, ¿sí? Y de hecho, me voy a llevar estas dos imágenes, ¿sí? Me voy a llevar estas dos imágenes para nuestro cuadernito de apuntes que vamos a ir generando. Y particularmente así de primera instancia, me gustaría que me dijeran qué observan de diferencia con el transistor, perdón, con los diodos. A ver, en lo que noto ahí, en lo que inserto por acá algo, ¿sí? Quiero que me digan qué observan de distinto con respecto a un diodo, porque el diodo fue el primer elemento que pudimos trabajar con, con dispositivos semiconductores, ¿no? ¿Qué de diferencia ven en cuanto a la construcción del dispositivo como tal? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Podría ser la polarización, profe? Bueno, no sé si en este caso los transistores se polaricen también. Ajá. Sí, algo hay de eso, de hecho, sí se tienen que polarizar. Pero en cuanto a la construcción, ¿qué es lo que ven ustedes en particular? ¿Tienen la misma construcción interna que un diodo? Sus terminales, profe, son distintas. Son 3, no. Sí, son 3, es correcto. Y de hecho, si observan, este, la disposición de los elementos de forma interna son distintos, ¿ya vieron? Es decir, en vez de ser un diodo, así como normalmente pensaríamos que es decir, aquí en esta parte tendríamos el equivalente a un diodo, ¿sí o no? Porque aquí hay un material de tipo P y un material de tipo N, ¿sí? Pero si observan, la otra parte, que también es un material P, generaría una especie de diodo, pero en contracorriente, así, ¿sí o no? En el caso de este otro dispositivo, el P está en el centro, a diferencia de este otro componente que está a la izquierda. Y este equivaldría a lo mejor a tener 2 diodos así, uno en este sentido y otro en este otro sentido. Entonces, el transistor en realidad, si lo queremos ver de forma muy simplista, no es más que un par de diodos, ya sea ánodo con ánodo o cátodo con cátodo, ¿sí? Y observen que el transistor consiste en un arreglo de 3 capas de semiconductor en un orden específico, es decir, PNP o NPN, ¿sí? De hecho, ese es el nombre o esa es la forma en la cual nosotros podemos nombrar a los transistores. Es decir, hay transistores BJT de tipo PNP y transistores BJT de tipo NPN, que son los que tenemos aquí. ¿En función de qué se nombran? Pues se nombran en función de cómo están acomodadas sus capas internas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Y bueno, como pueden ver aquí, hay tres, hay tres terminales, ¿no? Por acá entonces, aquí vamos a colocar que este arreglo, como está aquí, da un transistor de tipo PNP. Y de este otro lado vamos a hablar de que tenemos un transistor NPN.
Lo curioso es que cuando se empieza a trabajar con los transistores, normalmente se empieza explicando la parte del transistor PNP, pero ya cuando llegamos al siguiente tema, más bien al siguiente capítulo del libro, casi todo lo que se trabaja es con transistores NPN. Y esto se debe a que es un poco más sencillo explicar el funcionamiento del transistor de manera interna, a través del transistor PNP, y después esos mismos conceptos se pasan al transistor NPN, que necesita o tiene condiciones más sencillas de trabajo ya de forma física, ¿sí? Entonces, vamos a empezar acá con el PNP. Todos los transistores tienen un símbolo. Voy a ver si aquí me sale bien el simbolito. Un transistor PNP, ¿sí? Va a tener un símbolo como el que voy a intentar dibujar acá, ¿sí? Y está así. ¿Órale? Ese es uno de los símbolos. Y el otro símbolo para el otro o el otro tipo de transistor es así. Y cuando hablamos de sus terminales, aquí tendríamos base, emisor y colector. ¿Sale? Aquí tendríamos base, emisor y colector. ¿Va? Entonces, aquí vamos a colocar que la B significa base, la C significa colector y la E significa emisor. ¿Sí? Así son sus nombres. Ahora, yo sé que me puedo meter mucho en el aspecto de semiconductores internos, cuáles son las corrientes que sí trabajan de manera interna y cuáles no. Sin embargo, eso lo voy a dejar para que lo puedan ustedes leer como tal. Vamos a explicar de forma más, un poco más concisa ya el tema como tal de cómo empezar a trabajar y cómo entender las corrientes que vamos a hacer que circulen de manera interna. Ahora, en la construcción de los diodos, perdón, de los transistores, a pesar de que hay un orden específico de los materiales, ya vieron que hay un PNP y un NPN. Fíjense que aquí el autor nos está mencionando cuáles son las proporciones reales de cada uno de los materiales. Imagínense que si queremos saber cuál es el ancho completo del dispositivo, ya cuando está construido dentro del dispositivo, pues estamos hablando de 0.15 pulgadas. O sea, supongan ustedes que es de este ancho, pero en realidad la parte del medio, la parte N, es así una línea literal si lo comparamos con todo el ancho del dispositivo, ¿sí? O sea, la parte de la base o lo que corresponde a la base en ambos dispositivos es una capa muy, muy, muy delgada. ¿Por qué aquí se dibuja de esta forma? Pues simplemente para visualizar de una mejor forma cómo está el acomodo de de los transistores de manera interna, ¿sale? Entonces, aquí lo que voy a hacer ahorita es recortar esa parte del tamaño o del ancho de la imagen para poder empezar a trabajar con otras cosas. Entonces, lo voy a dejar así, ¿vale? Y, a ver, nada más déjenme ver si puedo hacer algo. Quiero hacer que esto se quede así. Ahí está, bien. Entonces, fíjense, voy a tratar de explicar en realidad qué es lo que sucede. ¿Se acuerdan que cuando se trabaja con los diodos, hay dos formas en las cuales se puede polarizar un diodo, ¿verdad? ¿Me pueden mencionar cuáles son? Directa e inversa. Directa e inversa, ¿verdad? ¿Y a qué se debe que funcione de manera directa o inversa hablando desde el punto de vista interno del diodo? ¿Qué es lo que impide que dentro del diodo circule o no corriente? A ver, ¿alguien que recuerde esa parte? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué es lo que provoca que se polarice inversamente o directamente?
O sea, ya sé que una fuente externa y demás, pero me refiero más al asunto de qué es lo que, qué es lo que permite que el diodo conduzca o no conduzca corriente. ¿No? ¿Nadie? ¿Se acuerdan que en la unión PN hay una zona o una región que se le llama zona de agotamiento? ¿Recuerdan eso o no recuerdan eso? Sí, profe. ¿Sí? Que incluso habíamos mencionado que, bueno, cuando está en polarización inversa, perdón, polarización directa, en la unión PN se forma por las cargas eléctricas una capa que se hace ancha o se hace angosta, obviamente cuando polarizamos de manera directa, esa capa se hace angosta y permite el flujo de la corriente, y cuando polarizamos de forma inversa, esa capa que está entre el material P y N se hace más ancha, evitando que la corriente eléctrica pueda circular de manera libre. Sin embargo, no sé si también recuerdan que independientemente de que un diodo esté polarizado inversamente, no implica que no esté conduciendo corriente. Más bien, que en polarización inversa está circulando una corriente muy, muy pequeña. Eso sí se acuerdan, ¿verdad? Que de hecho esa corriente se llama corriente IS y está dentro de la ecuación del funcionamiento del diodo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, si aquí hace un momento hablamos de que tenemos un par de diodos, ya sea ánodo con ánodo o cátodo con cátodo, entonces también van a haber zonas de agotamiento aquí en cada una de las uniones PN del transistor, ¿sí? Entonces, lo que se busca, ¿sí?, es poder ingresar una señal a través del emisor y poderla recibir precisamente. Ahora, espérenme tantito que aquí no me salió como yo quería. Pero miren, se va para abajo. Yo no quiero que se vaya para abajo. Bueno, aquí tenemos que lo que yo necesito es que esta señal o esta... A ver, aquí voy a hacer algo porque está sucediendo algo extraño, ¿no? Se me mueve la línea de la flechita. Lo que buscamos es entonces que llegue una señal de corriente desde el emisor hasta ¿dónde? Hasta el colector precisamente, es decir, metemos la señal aquí en el emisor y la sacamos por el colector. De hecho, por eso se llama emisor, porque ahí es donde se van a emitir las cargas para recibirlas del otro lado en el colector. Y lo que sucede es que la capa de la base, ya sea en cualquiera de sus dos versiones, lo que se busca, ¿sí?, es que a través de la base se pueda controlar cuál es la cantidad de corriente que vamos a permitir que llegue desde el emisor hasta el colector. Esa es la forma más sencilla de entender qué es lo que sucede de forma interna en los transistores, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien en la explicación. El por qué se llama emisor y colector. ¿Podría, por favor, volverlo a repetir, profe, por favor? Ajá. Va de nuevo entonces. Cuando estamos trabajando con los transistores, lo que se busca en primera instancia y en su aplicación más elemental para poder explicar cómo funcionan, es hacer que circule una corriente desde el terminal del emisor. De hecho, se llama emisor porque de ahí va a emitir las cargas, ¿sí?, ya sean cargas positivas o negativas. Ahorita vamos a ver el por qué hablo de dos tipos de cargas. Y que lleguen hasta la parte del colector, es decir, uno emite y el otro recibe. ¿Dónde se recibe? Obviamente en el colector. Y quien hace las veces de filtro, vamos a llamarlo así en términos generales, o de control, ¿sí?, es lo que pueda haber en la base, ¿sí? ¿Por qué en la base? Porque si se fijan, en ambos extremos del dispositivo, en cualquiera de los dos, tenemos el mismo tipo de material. En el caso del PNP tenemos
un material P a los extremos. En el caso del NPN tenemos un material N en los extremos. Y lo que se busca es que pueda circular una corriente eléctrica a través de esos dos materiales. Quien puede llegar a impedir o permitir que eso suceda es precisamente la terminal de la base que tenemos acá. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, pues muy sencillo. Resulta que tendríamos que inyectar una pequeña corriente sobre la base para hacer que las zonas de agotamiento que tenemos en las uniones PN de los dos tipos de dispositivo puedan hacerse más anchas o más angostas y eso provocar que pueda existir un flujo de corriente. Ahora, así como hablamos, no sé si recuerdan en los diodos, que hay, bueno, en los semiconductores podemos hablar de materiales P y materiales N. Los materiales P son los que tienen exceso de huecos, los materiales N son los que tienen exceso de electrones y que la interacción entre ellos provoca dos tipos de corriente eléctrica. ¿Sí se acuerdan? Que hay una corriente de huecos y una corriente de electrones. ¿Sí recuerdan ese detalle? Sí, profe, que estos eran cedidos por cargas positivas, ¿no? Uh-huh. Y que de hecho una de las propiedades o una de las características que rigen a los semiconductores es que normalmente cuando hay un flujo de electrones es porque hay un flujo de huecos de la misma magnitud pero en sentido contrario. ¿Recuerdan eso también, verdad? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Habíamos dicho, hay un flujo de electrones, hay una corriente de electrones, pero desde el punto de vista de electrónica, si hay una corriente de electrones hacia un sentido, pues va a tener que haber una corriente de huecos en el sentido opuesto, pero de la misma magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque así se trabaja con los semiconductores. Se trabaja con dos tipos de carga o dos tipos de corriente, pero que no precisamente son antagónicas, ¿no? Simplemente son complementarias, vamos a llamarlo así. Entonces, aquí recuerdan que estamos hablando que debe haber un diodo, precisamente, y si aquí hay un diodo, habíamos hablado, oigan, aquí algo no me está, no me está cuadrando, ¿eh? Es que se me mueve del lugar cuando quiero dibujar algo. Lo voy a dibujar acá y después lo voy a subir, ya lo pensé. ¿Sí? Recuerden que aquí tenemos, o que aquí hay un diodo como tal. Entonces, observen que ahí estoy colocando un diodo y del otro lado también hay un diodo, ¿no? Por la forma en cómo está construido el dispositivo de manera interna, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos puesto, ¿va? Si yo quisiera que la corriente fuera del emisor al colector, no sé si estarán de acuerdo ustedes que tendría yo que polarizar de manera directa a este diodo, ¿sí o no? Al diodo de la entrada. ¿Están de acuerdo? Y que para poderlo polarizar de esa forma, es más, ya sé qué es lo que está pasando aquí. A ver, permítanme un momento, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren hacer que el diodo de la entrada esté polarizado de forma directa, estarán de acuerdo que de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, a ver, permítanme otra vez un momentito. Ahí están. Estarán de acuerdo que si ustedes quieren que eso suceda, a este diodo de la entrada tendríamos que polarizarlo de forma directa y la única forma de polarizarlo de forma directa es poniendo una fuente de alimentación de tal forma que el ánodo tenga un potencial más grande que el cátodo. Obviamente tiene que ir positivo con positivo, si observan aquí, y tenemos aquí un negativo con un negativo. Eso lo que está generando es que este diodo se polarice de manera directa y obviamente cuando se polariza de manera directa, ¿cuál sería el voltaje que hay entre la terminal E y la terminal B? ¿Alguien me puede decir?
A ver, 0.7, uso. tendría que ser 0.7 precisamente, o si es otro tipo de transistor, suponiendo que existiera, que fuera de germanio, pues seguramente ahí tendría que ser 0.3. Pero bueno, de manera general se trabaja con un dispositivo que es tipo de silicio, perdón, y obviamente esto, ¿sí? Esta condicionante o esta condición se va a tener presente en todos los circuitos con transistores en los cuales trabajemos con ellos para que puedan estar encendidos en principio, ¿sí? Entonces, sí queda claro cuál es el voltaje que se maneja en todos los transistores siempre en su unión emisor-base. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense, a pesar de que aquí tenemos un diodo en polarización directa, si queremos que la corriente llegue desde este punto hasta este otro punto, hasta el colector, pues obviamente debería haber algún elemento que jale la corriente, vamos a llamarlo así, es decir, aquí estamos empujando la corriente hacia el interior del transistor, pero del otro lado, dado que tenemos un diodo polarizado de manera inversa, es decir, aquí tenemos un menos y un más, y si observan, esto que tenemos aquí, estas dos polaridades, no coinciden como para que este diodo esté polarizado de manera directa. Más bien está polarizado de manera inversa. Pero para que la corriente que ingresó por este lado pueda establecer un flujo de corriente significativo del otro lado en el colector, pues debe haber alguna forma de cómo jalar la corriente. Ahora, ¿cómo la estamos jalando? Y digo estos términos para crear una comprensión clara. Insisto, internamente, desde el punto de vista física de semiconductores, quizás lo que yo estoy diciendo no es del todo correcto en el sentido mismo del funcionamiento. Yo lo estoy tratando de ver desde afuera para que entiendan ustedes por qué estos dispositivos necesitan ciertas polaridades en las fuentes de alimentación que colocamos para que ellos trabajen. Esta fuente estarán de acuerdo que me está generando una corriente hacia acá, ¿verdad? Entonces, si cerramos el circuito, fíjense que aquí lo que está sucediendo es que se genera una malla en todo lo exterior. Entonces, para que esto suceda, la fuente BCC que está aquí puesta debe ser de una magnitud tal que permita establecer un flujo de corriente en sentido contrario con el diodo. Acuérdense que los diodos cuando se polarizan de manera inversa, sí es cierto, no conducen corriente, ¿no? Pero de acuerdo a la gráfica que ya vimos en clase, cuando estamos trabajando con los diodos, trabajamos en esta sección, o sea, en este cuadrante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero también acuérdense que cuando estamos en polarización inversa, hay una zona en la cual llega un voltaje. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este voltaje? ¿Se acuerdan que era este voltaje pico inverso? Sí, Que era el voltaje a partir del cual el diodo, en vez de contener la corriente, empieza a conducir de manera inversa. Algo similar está sucediendo con este diodo. Y se acuerdan también que por aquí este mismo voltaje pico inverso es el equivalente al voltaje Zener, ¿verdad? Entonces, aunque pareciera contradictorio de que el diodo de la salida está polarizado de manera inversa, no es imposible que conduzca, ¿o sí? Y no es imposible que conduzca porque ustedes ya conocieron un diodo que se llama diodo Zener, que precisamente está diseñado para que pueda trabajar con corrientes inversas sin que éste se destruya. Algo similar podemos traspolar aquí como conocimiento al transistor, de tal forma que a pesar de que el diodo que está en el colector estuviese polarizado de manera inversa, pues eventualmente puede conducir corriente como para decir que se establece un flujo de corriente significativo desde el colector hasta el emisor, ¿sí? O si lo quieren ver, desde el emisor hasta el colector. Y este es un tipo de corriente, digamos, que es el que más estamos familiarizados, que se le llama corriente convencional, que termina siendo la corriente de huecos.
Solo que cuando trabajamos en circuitos, no nos dicen específicamente eso porque ahí no estamos viendo semiconductores. ¿Sale? Entonces, hasta este momento se ha entendido qué es lo que pasa internamente con el transistor. Voy a empezar a borrar algunas cosas o quieren copiar algunas cosas y me espero un momento. Ustedes digan. Listo, profe. ¿Sí? ¿Los demás ya? ¿Puedo continuar? Sí, profe. ¿Sí? Va. Bueno, entonces, ya entendieron que adentro qué es lo que está sucediendo y por qué tenemos que hacer precisamente que se tenga cierta polaridad de los, que se tenga cierta polaridad de las fuentes que tenemos aquí. De hecho, observen que para poder generar una corriente significativa, ¿sí? Necesitamos tener en este transistor dos fuentes de alimentación. ¿Ya observaron? Necesitamos una denominada BEE y otra BCC. El término BCC yo creo que ya lo han trabajado en otros, en circuitos que hayan elaborado por su cuenta como mero hobby. Hay muchos circuitos que utilizan un voltaje denominado BCC. Esto tiene que ver con el voltaje colector-colector, ¿sale? Y este tiene que ver con algo denominado voltaje emisor-emisor. ¿Por qué tenemos que trabajar así? Porque a lo largo del análisis de los transistores nos vamos a topar con dos tipos de, voltajes. Unos voltajes que son de doble índice, otros que son voltajes de un solo índice, dependiendo con respecto a quién vamos a hacer la medición de voltaje. ¿Sale? Ahora, ¿y qué onda con este señor? A ver, nada más déjenme Déjenme modificar aquí esta parte para que no me delate. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos con este otro dispositivo? Fíjense, si estamos hablando de que en el transistor PNP metemos la señal a través del emisor y la cachamos en el colector, pues entonces, ¿cómo será en el otro transistor? El problema o la diferencia es que ahora los transistores que a ver, espérenme para que aparezca mi plumita, porque si no, no aparece. A diferencia de en el cual el diodo está de izquierda a derecha en la entrada, en este caso está, perdón, aquí está de izquierda a derecha en este transistor. En este otro transistor está así, en este sentido, ¿no? Más o menos. Y por lo tanto, el diodo de la entrada siempre debe estar puesto positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Y qué es lo que está sucediendo con este otro diodo que estamos teniendo a la salida? Porque si seguimos teniendo emisor y colector, lo que buscamos es que el emisor meta la señal y el colector la cache, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos un más y un menos. Si observan, tenemos las mismas condiciones, es decir, en el, no, aquí la flecha me salió espantosa, miren. Como diría el programa de Me Caigo de Risa, es una porquería de flecha. Ahí está. Una flecha ahí más o menos, ¿no? Aquí tenemos también la misma situación que en el transistor anterior, es decir, el diodo de la entrada debe estar polarizado de manera directa, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo respecto a la fuente que ponemos a la entrada. Y en el caso de la salida debe estar positivo con negativo, es decir, haciendo que el diodo de la salida esté polarizado de manera inversa, ¿sí? Pero si eso sucede, fíjense, estas dos fuentes de alimentación lo que están haciendo es generar una corriente en este sentido, ¿sí o no? Pero, saber que alguien me explique o alguien que tenga una idea, ¿por qué seguimos diciendo que este es el emisor y este es el colector? A ver, ¿cuál sería la única explicación razonable como para ver que aquí, de acuerdo a las fuentes que estamos acostumbrados a trabajar, me generan una corriente en este sentido? A ver, aquí quédenme. Me genera una corriente así en este sentido, ¿sí?
Pero pues nosotros seguimos suponiendo que la corriente entra por el emisor y sale por el colector. ¿Cuál sería la única explicación lógica? A ver, ¿alguien que se le ocurra algo? Cualquier cosa, no hay problema. ¿No? ¿Nadie? Se vale decir no sé nada, ¿eh? No, pues no, profe. Si aquí estamos hablando en el transistor del lado izquierdo, en el PNP, que estamos trabajando con la corriente convencional, es porque aquí estamos trabajando con huecos, ¿no? Y están de acuerdo que si yo tengo una corriente convencional de huecos hacia este sentido, como lo estoy dibujando acá, yo puedo tomar exactamente una corriente similar, pero de sentido contrario, en caso de que en vez de que yo quiera trabajar con huecos, yo trabaje desde el punto de vista de electrones. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que en la teoría de semiconductores se da esa situación, que si yo tengo una corriente de electrones para un lado, tengo una corriente de huecos de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí? Por eso es que en estos transistores, a pesar de que los tenemos que polarizar tal como lo estamos viendo aquí en pantalla, y que la corriente, en lugar de que entre por el emisor, entra por el colector, y en vez de que se reciba por el colector, y en realidad lo estamos recibiendo por el emisor, eso está desde el punto de vista de la corriente convencional que normalmente trabajamos en la teoría de circuitos. Pero como estamos ya en electrónica, es decir, tenemos que ver los conocimientos de la teoría de semiconductores, pues muy sencillo. Si yo sé que esta es una corriente de huecos, la que está en morado, pues yo puedo considerar trabajar con la corriente de electrones, que es de la misma magnitud, pero de sentido contrario, y entonces ya se acomoda la situación del por qué la entrada, que es el emisor, mete la señal y por el colector le seguimos cachando, ¿no? Y entonces aquí tendríamos una corriente de electrones. Este es un poquito del asunto de la teoría de semiconductores, ¿eh? No es otra cosa que eso. Por eso es que no cambiamos de nomenclatura en los transistores en cuanto a la terminal, pero sí deben tener y considerar que la condición en la cual el diodo de la entrada y el diodo de la salida, uno debe estar polarizado de manera directa y otro debe estar polarizado de manera inversa. También podemos sentar las bases de que el diodo que está polarizado de manera inversa no precisamente deja de conducir corriente. ¿Por qué? Pues porque si los diodos Zeners, ¿sí? Si los diodos Zeners tienen la capacidad de poder conducir en sentido contrario, pues obviamente internamente en su construcción, el transistor puede tener un diodo que permita el flujo de corriente en sentido inverso para voltajes inversos muy, muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, solamente se deben fijar de que el diodo de la entrada, es decir, a la entrada de su circuito del transistor, el diodo esté polarizado de manera directa y digamos que de forma natural, si eso sucede, si esa primera condición sucede, la segunda condición se da de manera automática, vamos a decirlo, ¿no? El diodo de la salida va a estar polarizada de manera inversa. Entonces, acá, si ya vimos que tenemos un diodo que aunque nosotros vimos que la entrada está al revés, pero que vamos a manejar la versión de la corriente de electrones, el voltaje que tenemos aquí en la entrada ya no es voltaje emisor base, sino que ahora va a ser voltaje base emisor, y que si tenemos un diodo, bueno, pues también aquí va a haber un voltaje de 0.7. En general, pues la que se utiliza es esta. ¿Por qué? Porque los circuitos prácticos que vamos a estar viendo más adelante manejan transistores NPN que son un poco más sencillos de trabajar en cuanto a la conceptualización de cómo se ponen las fuentes, resistencias y todo. Y ya después todo este conocimiento que se genera a través del NPN se pasa al PNP. Lo único que se hace, si observan, es de que
las fuentes que se conectan en ambos tipos de dispositivo pueden tener la misma magnitud, pero cambian el sentido de la corriente. Es decir, lo ponemos al revés. Si una fuente está de menos a más, en la otra versión de transistor lo ponemos de más a menos. ¿Sale? Hasta este punto, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado bien claro? Creo que todo bien, profe. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todos? 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 Si tienen alguna duda, es momento de preguntarla porque poco a poquito vamos a ir aumentando de conceptos que después se van a utilizar ya cuando analicemos los circuitos como tal. Entonces, ¿vamos bien? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Bien. Entonces, bueno, acuérdense que aquí lo que estamos buscando es que circule una corriente del emisor hasta el colector, ¿no? ¿Y quién es el que controla o qué terminal es la que termina controlando ese flujo de corriente? Bueno, pues es alguna corriente que podamos inyectar hacia la base, ¿sí? Es más, aquí ya voy a borrar toda esta parte, yo creo. Espero que ya haya quedado clara. ¿Sí? Esto ya quedó. Esto espero que ya haya quedado. Entonces, aquí tendremos que inyectar una corriente. Bueno, aquí la estamos poniendo el sentido opuesto a la entrada de la base. ¿Por qué? Por la forma como ya vimos que se manejan las corrientes en este transistor. Y de hecho, para que vean que esto concuerda a lo mejor con lo que estamos trabajando o con lo que con lo que estamos viendo, seguramente tendríamos que voltearlo así, ¿no? Esto lo tendríamos que voltear así. Y así es como estaría trabajando o así es como están acomodados los transistores en esta posición, ¿sí? Entonces, aquí hay una situación. No sé si estarán de acuerdo que aquí tenemos algo denominado corriente de emisor, es decir, lo que estamos ingresando al sistema es una corriente de emisor y por este lado estamos generando una corriente de colector, ¿no? Aquí igual estamos ingresando una corriente de emisor y acá de este lado estamos integrando o generando una corriente de colector, ¿sí? Pero lo interesante del transistor es que normalmente se espera que un transistor, si yo meto una señal a la entrada y obtengo una señal a la salida, ¿sí? A la salida obtenga yo algún nivel de amplificación posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esperamos ese comportamiento del transistor como tal. Entonces, si eso sucede, ¿cómo puedo relacionar precisamente esa corriente de salida y esa corriente de entrada? Bueno, la vamos a relacionar a través de algo denominado ganancia, ¿sí? Es decir, una ganancia en corriente, de forma general o de forma genérica, no es más que la división. Bueno, aquí estoy mal, ¿no? ¿Por qué? Si estoy hablando de corriente, no puedo hablar de voltajes, ¿no? Aquí voy a volver a escribir. Aquí tuve un resbalón. Si yo quiero saber cuál es la ganancia de corriente en estas circunstancias de prueba en la que estamos trabajando con el transistor, bueno, tendríamos que ver cuál es la corriente de salida entre la corriente de la entrada, ¿sí? Entonces, en este caso, si observan, la corriente de salida es la corriente del colector y la corriente de entrada es la corriente de emisor, ¿sí? Igual va a suceder con este otro transistor, independientemente del tipo de corriente que estemos trabajando, igual vamos a necesitar relacionar una corriente de salida entre la corriente de entrada, que de la misma manera va a ser igual a la corriente del colector entre la corriente del emisor. ¿Y qué creen? A esta relación que tenemos, que es una ganancia en corriente,
a esta relación de una cantidad de salida entre una cantidad de entrada, ¿sí? Para términos de los transistores se llama alfa. Es decir, esa ganancia en particular es muy importante para los transistores porque me dice cuál es la ganancia en corriente que vamos a poder tener en un transistor de manera intrínseca. Es decir, ¿qué significa aquí intrínseco respecto a lo que estamos trabajando? Pues que no estamos colocando ninguna resistencia, solamente estamos colocando fuentes de alimentación y en la cual estamos estableciendo los sentidos de las corrientes. ¿Para qué? Pues para que podamos tener una señal de entrada en el emisor y una señal de salida en el colector, ¿sí? Entonces, a esto se le llama precisamente parámetro alfa. Y ese parámetro alfa, bueno, ya me permite relacionar al momento de despejar esto, me permite relacionar precisamente esto, que la corriente del colector es igual a alfa veces IE, ¿sí? Igual acá, bueno, va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Que IC es igual a alfa veces IE. Pero ¿qué creen? Para ambos casos, alfa es aproximadamente igual a 1, ¿sí? Es decir, si yo meto una señal por el emisor, la cantidad de corriente que obtenemos en el colector es casi la misma. ¿Por qué? Porque la amplificación de esto me genera un valor de aproximadamente 1. De hecho, está entre 0.99, 0.98 por ahí. De tal forma que otra situación que se maneja en los transistores es que la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor y eso también lo vamos a estar trabajando a lo largo de todos los análisis que se tienen del transistor BJT. ¿Sí? Esta es otra cantidad que normalmente se maneja. ¿Vale? Entonces, si se entendió, aquí fíjense lo que estamos relacionando es una cantidad de salida entre una cantidad de entrada y eso lo que me está dando es una ganancia de corriente, pero eso es una ganancia de corriente intrínseca como parte del funcionamiento interno del transistor. Otra cosa muy distinta es ya trabajar este transistor que trae sus propias características y combinarlo con resistencias o componentes alrededor de él. Eso es otra cosa muy distinta, ¿sale? Entonces de ahí sale el parámetro alfa, ¿sí? Ahora, el asunto de por qué se llama BJT el transistor, digo, para ir cerrando el tema del día de hoy, tiene que ver precisamente con el hecho de que para un tipo de transistor trabajamos con corriente de huecos y con otro tenemos corriente de electrones, ¿sí? Para poder explicar su comportamiento. Y dado que podemos manejar los dos tipos de cargas, por eso se le llama bipolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque para una versión consideramos que las corrientes o los portadores mayoritarios son los electrones, como es el caso del transistor NPN, y en el caso del transistor PNP, los portadores mayoritarios son los huecos. Y como el transistor, dependiendo de su versión, puede trabajar con electrones o huecos, ¿sí? O sus portadores mayoritarios son electrones o huecos, por eso es que el transistor tiene la denominación que es un transistor de tipo bipolar, ¿sí? A diferencia del FET, que ahí, cuando lleguen ustedes al siguiente curso, van a ver que el asunto de las cargas dentro del transistor se debe solamente a un solo tipo de cargas y son de tipo unipolares, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí en el transistor, el BJT significa transistor bipolar de unión porque hay un par de uniones aquí internamente en el transistor y el asunto bipolar es que dependiendo de la versión del transistor, sea PNP o NPN, se considera el trabajo de las corrientes de electrones o corrientes de huecos. Obviamente ya cuando estamos trabajando con el circuito y demás, no nos ponemos a pensar, ay, ahorita estoy trabajando con una corriente de electrones, ¿no? O estoy trabajando con una corriente de huecos. No, ya en la práctica suponemos que hay una corriente eléctrica dentro del transistor y se acabó. Ya la parte formal o de semiconductores
ya eso no que nos sirva, sino que se queda como antecedente para que entiendan cómo funciona de manera interna un transistor. ¿Alguna duda hasta este momento? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Los demás? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bien, entonces, fíjense, estábamos acá con lo del libro y todo esto que estamos hablando, pues ya viene explicado en estos temas, les explica qué es lo que está sucediendo. De hecho, aquí todavía me faltó una ecuación a mí de explicar, esta que dice que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Esa también se utiliza bastante a lo largo de todos los análisis que se tienen que ver. Ahorita yo expliqué lo que yo necesitaba que entendieran para llegar al punto del parámetro alfa. Pero bueno, aquí acuérdense que también se va a utilizar. La corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿sí? De hecho, aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Y aquí ya fíjense que hablan acerca de portadores mayoritarios y portadores minoritarios. Ya les utilizan alguna situación. Y a pesar de que todavía no hablamos de esto de configuraciones en base común como tal, ahorita lo vimos desde el punto de vista nada más de cómo coloco las fuentes de alimentación para que circule una corriente, pues bueno, aquí ya viene en este primer tema, el 3.4, configuración en base común, explica algunas cosas que tienen que ver con una familia de curvas, ¿sí? Una familia de curvas. No me metí ahorita en qué pasa si yo incremento la corriente de base o no, ¿sí? O qué pasa si yo incremento la corriente de emisor. ¿Qué pasa en la salida, en el colector? No me metí ahorita en ese punto. No era la intención en este momento, pero fíjense que aquí llegamos exactamente a la misma conclusión, que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor, ¿sí? También habíamos llegado a esta condición de que el voltaje base emisor para el caso del transistor NPN es de 0.7, en el caso del PNP es igual a 0.7, pero aquí el orden de los subíndices cambia. En vez de que sea voltaje base emisor, ahí es voltaje emisor base, ¿sí? Y bueno, aquí vienen algunas explicaciones y algunos ejemplitos. Fíjense que aquí viene el parámetro alfa, ya vieron, aquí viene explicado. Viene el asunto de la polarización y un ejemplo de algo del por qué el amplificador puede amplificar, válgase la redundancia, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos el día de hoy. Después vamos a ver una situación de la familia de curvas. Primero quiero que entiendan las relaciones que hay de manera interna para poder entender a este dispositivo. Entonces, para poder ahondar o profundizar un poco en este tema, pues si pueden, echen una leída al libro hasta la página, habíamos dicho, ¿qué página era? Hasta esta página, miren, hasta la página 138. Del inicio del capítulo en el que estamos, el capítulo 3, hasta la página 138, hasta ahí es lo que vimos en este resumen de la clase para entender qué es el transistor, cómo está conformado, cuáles son sus símbolos, cuáles son sus terminales, cómo debemos o cómo internamente interactúan las corrientes, cómo podemos visualizarlo en términos a lo mejor de diodos para poder colocar las fuentes de alimentación y demás cosas. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado clara la sesión del día de hoy. Insisto, sugiero que puedan leer esta parte del libro, una leidita, para que entiendan ya a lo mejor de una manera más formal el funcionamiento interno, porque aquí obviamente en el libro lo explica con palitos y bolitas. Yo me voy más en los temas que sé que después en el siguiente capítulo se utilizan bastante para poder analizar y entender a los transistores, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda que les haya quedado? ¿Algún comentario? Todo bien hasta ahorita. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces, así concluimos la sesión del día de hoy. Espero que haya
servido de algo, insisto, lean el libro, compagínenlo con lo que acabamos de platicar el día de hoy y la siguiente clase continuamos con otra forma de cómo se colocan las fuentes de alimentación para establecer las condiciones de corriente interna de un transistor y pueda funcionar de otra manera, ¿sale? Entonces, si no hay ningún otro comentario, agradezco su asistencia y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.